Bienvenidos y bendecidos amigos de la gran familia SER a este encuentro programado para el día de hoy. Otra generación. Será el tema que juntos abordaremos hoy a la luz de la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Desde el libro de Éxodo, donde se nos habla acerca de la salida, la liberación de la esclavitud en Egipto, hasta el contenido que se encuentra en el libro de Josué. Me refiero al llamamiento que Dios hace a aquellos hombres llamados jueces como oficio. ¿Cómo podemos esperar nosotros experimentar el favor y la provisión de Dios si no mostramos preocupación por buscar la voluntad y obedecer los mandamientos del Señor? Pero hay una pregunta más importante. ¿Qué tipo de legado estamos nosotros dejando a las generaciones futuras si no cultivamos un corazón agradecido a la gracia, al amor, a la bondad, a la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas? ¿Cómo pueden una generación avanzar sin una visión clara, sin un propósito establecido y sobre todo sin el destino de nuestro Señor? En las Sagradas Escrituras nosotros encontramos numerosos relatos que trazan y que hablan acerca de generaciones, revelando toda la obra, la gloria que aquellas generaciones siguieron fielmente a Dios, pero también de aquellas generaciones que incurrieron en peligros apartándose del camino del Señor. Dentro de este contexto es que surge el tema otra generación. Emerge dentro de un contexto importante de la historia de Israel, como un recordatorio importante para nosotros, para transmitirnos fe, para ayudarnos en nuestros valores, creencias, valores espirituales y sobre todo para que pueda servir de fundamento a la generación siguiente. Este encuentro que hemos preparado para hoy busca comunicar, número uno, la falta de visión. Número dos, la falta de relación personal. Número tres, la falta del fundamento sólido. Número cuatro, la falta del conocimiento y la falta de gratitud que afectaron a una generación, como lo vamos a ver hoy, en el pasado, pero que esas experiencias que ellos vivieron continúan resonando en la iglesia del 2024, la iglesia contemporánea. Así que las implicaciones de este tema, otra generación, en ese contexto actual, destacan la importancia y el papel fundamental que tenemos nosotros los líderes espirituales y también como educadores en preparar, en equipar, en enseñar, en acompañar a nuestra próxima nueva generación para que puedan mantenerse fieles, firmes, con una conciencia clara de la relación con Dios y de las obras que Dios hace hoy en este mundo desafiante, un mundo de constante cambio. De manera que el propósito de este tema es que resaltemos la importancia y el papel fundamental que tenemos como líderes en la actualidad para preparar a la nueva generación de modo que puedan establecerse o que puedan establecer ellos una relación íntima, profunda con Dios y evitar esos ciclos que vamos a aprender hoy de inconstancia que vivió el pueblo de Israel por otra generación que se levantó, que vivieron después de la muerte de aquel líder llamado Josué. Cuando dice la escritura que se levantó, que surgió una generación nueva, otra generación que no conocía al Dios de Israel. De manera que para poner un poquito el contexto, quiero que me acompañe, o por lo menos lo voy a leer, aquí tengo ya preparado, lo que dice la escritura en el libro de Josué, capítulo 1. Si usted tiene su Biblia ahí o quiere anotarlo, obviamente recuerde al final, usted va a recibir un resumen
de esta conferencia va a tener acceso en el video completo en el canal de la universidad para que usted pueda revivir, repasar o quizás recordar algunos puntos importantes que no logró anotar. Así que si me permite ir al libro de Josué, capítulo 1, verso 1 y verso 2, dice de esta forma. Aconteció que después de la muerte de Moisés, recuerde, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo estas palabras: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Usted que conoce el resto del capítulo, es aquí donde el Señor le hace la promesa que sea valiente, que nadie le va a hacer frente en todos los días de su vida. Pero bien, esto lo vamos a dejar para otra ocasión. Lo que quiero que nosotros nos enfoquemos, que vamos a hablar ahora después de la muerte de Moisés. ¿Qué pasó después de la muerte de Moisés? ¿Quién era Moisés? Sé que la mayoría de nosotros conocemos o hemos escuchado acerca de Moisés, quien dice la escritura que había visto cara a Dios y había liberado al pueblo de la esclavitud de más de 400 años, junto con una generación que había sido testigo del poder sobrenatural de Dios en el éxodo, en la salida, en ese camino hacia la tierra prometida, la tierra del Canaán. Conocemos por la escritura que infortunadamente no logró entrar en esta tierra prometida, pero el Señor le permitió verla de lejos. Dice la palabra del Señor que solo una generación más joven, junto con aquellos dos hombres distintos, Josué y Caleb, hombres que poseían un espíritu distinto, un espíritu diferente del resto de los príncipes de Israel. Así que vemos aquí en este momento dos generaciones expuestas a las mismas situaciones, pero con resultados diferentes. Los adultos, incluyendo Moisés, dice que vagaron por el desierto aproximadamente 40 años, sin poder alcanzar la promesa, sin poder llegar a ese lugar que les había sido prometido. Se estima que solamente los jóvenes nacidos en el desierto y aquella generación que salió pero bien joven fue la que ingresó a esa tierra que dice que fluía leche y miel. De manera que nosotros podemos entender al menos 4 razones por las cuales el pueblo de Israel, ese pueblo que salió de Egipto después de 10 actos maravillosos, ¿te recuerda con las 10 plagas? Dice que quedó postrado en el desierto. No entraron en Canaán y tampoco alcanzaron el reposo que Dios les tenía preparado. ¿Por qué? Si vamos a las escrituras, tanto en el libro de Primera de Corintios, también podemos encontrar referencias en el libro de Hebreos. Dice que número 1 fue a causa de la idolatría y la desobediencia. El pueblo de Israel cayó en una idolatría al adorar becerros de oro. Desobedecieron los mandatos de Dios. De manera que la falta de su fe les hizo inclinarse a esos dioses ajenos, hacia la adoración de ídolos, los cuales separaron al pueblo de la presencia y del favor de Dios. También dice la escritura, a causa de la poca fe y sobre todo de la incredulidad, a pesar de haber presenciado múltiples milagros, señales, maravillas, prodigios, una intervención divina. Todo el pueblo junto pudo observar cada una de las plagas que descendieron ahí en Egipto. Luego cómo ese mar se abre. Luego
cómo Dios se encargó de suplirles durante 40 años. Pero nada de eso bastó, sino que la misma incredulidad les impidió entrar en la tierra prometida y disfrutar del proceso de reposo de Dios. A veces nosotros pensamos que después de recibir un favor o un milagro de Dios, vamos a ser distintos. Pero creo que a la luz de la Escritura podemos entender que no siempre ocurre de esa forma. Esta incredulidad llevó a Israel a la dureza del corazón. La Escritura señala claramente cómo sus corazones se endurecieron a causa de la incredulidad que había en ellos, lo que llevó a esta generación a desobedecer y a ser rebeldes en el desierto. No pudieron entrar en el reposo de Dios. La dureza de corazón los hizo obstinados en su desobediencia y su resistencia a la autoridad y a la voluntad de Dios. De manera que el pecado y la falta de arrepentimiento, a pesar de las múltiples advertencias y las grandes cantidades y oportunidades que Dios les otorgó, el pueblo de Israel persistió en su pecado y rebeldía, lo que resultó en la exclusión completa de esa tierra prometida y sobre todo en la pérdida del reposo de Dios. Su falta de arrepentimiento los alejó de la bendición y la comunión de Dios. ¿Sabe que la idolatría y la desobediencia causa dureza en el corazón? Y estos son pecados que necesitamos nosotros arrepentirnos. De manera que no son cuatro, pudieron haber sido más las causas por las cuales o razones el pueblo de Israel no entró en Canaán. Pero ¿por qué es importante para nosotros conocer esto? Porque claramente es un recordatorio del papel importante que necesitamos nosotros asumir en nuestra propia edificación. Por supuesto, tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que nosotros involucrarnos en la oración, en la lectura, en la comunión, en creerle a Dios. Es un llamado a la obediencia, al arrepentimiento, a mejorar nuestra relación y nuestras convicciones en el Señor. Así que después de la muerte de Moisés, podemos ver ese contraste de dos generaciones. Aquella liderada por Moisés, que vieron los milagros, pero fue una generación rebelde. Y aquella nueva generación que fue la que logró ingresar al Canaán después de haber pasado el río Jordán. Entonces, ¿qué pasó después de la muerte de Josué? Ya miramos lo que pasó después de la muerte de Moisés. Se levantó aquel hombre llamado Josué. En el libro de Jueces, capítulo 2, usted puede encontrar cómo dice la Escritura claramente que se levantó una generación después de la muerte de Josué. Recuerde quién fue Josué. Josué fue aquel hombre que condujo, que logró ingresar a aquella nueva generación de guerreros y de valientes. No la generación murmuradora, la idólatra, la del corazón endurecido que le tocó liderar a Moisés, sino una generación distinta, incluyéndolo a él y Caleb. Obviamente hay mucho que pudiéramos hablar de José, pero solo quiero que vea ahora cómo esta generación fue en un declive. Primero tenemos la generación de Moisés, luego la generación de Josué, la generación que ingresa, la generación que cuando usted estudia el libro de Josué se da cuenta cómo ellos avanzan, conquistan, pelean, luchan y toman por heredad la tierra que el Señor les había prometido. Pero dice en el libro de Jueces que una vez que Josué muere, no había con claridad una sucesión de liderazgo. Y dice que se levantó después de la muerte de Josué otra generación que no conocía a Jehová, ni tampoco sus obras.
las cuales Dios, Jehová, había hecho por Israel. De manera que este libro de Jueces, y específicamente el verso 2, capítulo 2, que les estoy mencionando, describe ese periodo posterior a la muerte de este líder llamado Josué. ¿Se recuerda las palabras de Josué? Aquel hombre valiente y guerrero que fue a reconocer la tierra junto con otros príncipes, que traía una mentalidad distinta, una mentalidad diferente al resto de los príncipes. De manera que Josué, con sus contemporáneos, cuando surgió otra generación en Israel, dice que ellos fueron distintos. Así que esto es algo muy importante que debemos nosotros preocuparnos, ya que nos señala una apostasía en Israel. Es decir, que abandonaron, que renunciaron a la fe de Dios y se olvidaron de los favores, de la gracia, de las obras que Dios había hecho. Qué importante es este liderazgo transicional. Tras la muerte de Josué, quien había sido ungido por el mismo Moisés como líder del pueblo, Israel carecía de una figura clara de liderazgo designado. ¿Para qué? Para que pudiera continuar con la tarea que inició Josué, para que pudiera continuar dirigiendo el camino de Israel. Esta situación de la ausencia de una transición de liderazgo creó un vacío de inestabilidad dentro del pueblo y no pudo ser lleno, no pudieron mantener esa unidad dentro del pueblo y perdieron la dirección como pueblo. De manera que esto nos habla a nosotros que sin un auténtico liderazgo, la generación futura se puede extraviar. El líder Josué fue esencial para mantener la unidad del pueblo en la adoración, en la comunión, en la lucha contra los enemigos que se levantaron en Canaán. ¿Se recuerda todas aquellas ciudades fortificadas? Todas las guerras que tuvieron que liberar, todos los reyes que tuvieron que destronar para ir avanzando y poseer la tierra. Pero la falta de conocimiento y el temor de Dios de esta otra generación, la que se levantó después de la muerte, es fundamental para comprender el por qué Israel cayó en ese ciclo vicioso de desobediencia y opresión, desobediencia y opresión. El libro de Jueces, que lo invito a que lo lea, podemos observar ese ciclo recurrente de pecado, opresión, arrepentimiento, perdón y liberación. Pecado, opresión, arrepentimiento, perdón y liberación por parte de Dios a través de los jueces que Dios había levantado. De manera que ahora miramos la generación de Josué y esta otra generación que tras su muerte se olvidó de quién era Dios. Se olvidó de las obras del Señor. Nuevamente podemos ver con claridad este contraste de dos generaciones distintas. La de Josué, que logró entrar a este pueblo a la tierra prometida, conquistarla, avanzar y superar todas las diversas adversidades, y la generación posterior a su muerte, la generación que no conocía a Dios. Pero si hacemos un resumen hasta aquí, podemos observar tres generaciones. La generación de Moisés, la rebelde, con mentalidad de langosta. Número dos, la generación de Josué, la generación de guerreros, la generación fuerte, la generación de conquista, con aquella mentalidad que le creían a Dios. Y número tres, la otra generación, la que se levantó después de esta generación de Josué.
Infortunadamente, fue una generación que no conocía a Dios, sin conocimiento de Dios, sin conocimiento de sus obras. ¿Qué nos habla la palabra de Dios hoy a nosotros? Hoy, 2024. A cada uno de los que estamos aquí conectados. O quizás a las personas que en algún momento van a poder ver este video. Para mí, creo que resalta la importancia de transmitir la fe en Dios y su palabra eterna a una generación y a otra generación. De generación en generación tenemos la responsabilidad de transmitir la fe, la palabra del Señor. Ya que, como hemos visto, la falta de ese conocimiento espiritual lleva o puede llevar al alejamiento de Dios y trae con eso graves consecuencias, consecuencias negativas a nivel personal, a nivel familiar y a nivel social. Es crucial que cada uno de nosotros, como líderes espirituales, como ministros, como educadores, como padres de familia, nos ocupemos cada día en dar a conocer a esta generación emergente que hay un Dios poderoso, hay un Dios creador que nos ha hecho a su imagen y semejanza, que nos ama profundamente, que sus obras son grandes, que sus maravillas son inimaginables, que su poder incalculable y que su palabra es eterna y suficiente para causar en nosotros un hombre y una mujer diferente. Después de la muerte de Moisés, surgió un líder capacitado, surgió un Josué. Hubo una transición espiritual correcta que llevó al pueblo de Israel a otro nivel espiritual. Sin embargo, en el caso de Josué, este hombre valiente, este hombre guerrero, este hombre de conquista, este hombre con una mentalidad distinta, no ocupó tiempo en preparar un sucesor. No podemos identificar una preparación similar de un sucesor valiente y diligente como lo era él mismo. Las consecuencias fueron devastadoras. ¿Qué estamos haciendo nosotros para heredar una base, un fundamento sólido, correcto, estable de la palabra del Señor a esta generación futura? Y eso incluye a nuestra familia. ¿Qué estamos nosotros mostrando? ¿Qué estamos nosotros testificando? ¿Qué estamos nosotros enseñando acerca de este Dios creador y salvador? Creo que nos hace falta observar mucho a nuestro alrededor. Creo que si somos conscientes, solo basta con encender la televisión, escuchar un programa de radio para darnos cuenta que algo no está funcionando bien. Algo no está funcionando correctamente, ya que podemos ver sin espejuelos una generación sin visión. Una generación sin relación profunda, personal con Dios. Una generación sin un fundamento sólido en la roca, en la palabra del Señor. Una generación sin preocupaciones, apática. Una generación sin gratitud. ¿Por qué? Quizás hay otros intereses de parte de los líderes
que no estamos cumpliendo ese rol que Dios nos demanda, no solo como líderes, como padres. Quizás hay otras prioridades, quizás hay una mente diferente. Creo que hoy el llamado es claro y es que cada uno de nosotros tomemos el lugar que nos corresponde dentro del lugar donde Dios nos tiene. Dentro del hogar, dentro de las escuelas, dentro de los colegios, dentro de las universidades, dentro de los trabajos, en cualquier entorno donde estemos nosotros, tenemos esa responsabilidad de hablar de Dios, de hablar de las maravillas de Dios, para que una generación que se levante o futura generación no incurra en estos ciclos viciosos como lo fue la generación después de la muerte de Josué. Yo quisiera en unos momentos que pudiéramos reflexionar sobre este rol que estamos haciendo. Quizás usted dice, pero creo que ese mensaje no es para mí porque yo no soy pastor, yo no soy ministro, pero somos padres, somos hijos, somos hermanos, somos amigos. Y en cualquier rol que nosotros estemos, tenemos la responsabilidad de hablar del Señor. No nos podemos quedar callados. Hay tantas cosas que podemos nosotros hablar, transmitir, enseñar. A veces pensamos que el mundo está tan ocupado que nosotros mismos como que no queremos estorbar. Creo que si seguimos pensando de esa mentalidad, el futuro de esta nueva generación y aquellos que han leído acerca de este tema, de lo que se llaman las generaciones, eh, según las clasificaciones que hacen por edades, saben ustedes que se está levantando una generación eh, muy diferente. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de estas generaciones de los baby boomers, de la generación X, de la generación Y, de la generación Z? Y hoy estamos hablando de la generación alfa. Sabe que estas clasificaciones se hacen por fechas y periodos, fechas de nacimiento y periodos de años. Y según los estudiosos, dentro de cada uno de estos grupos hacen estudios y de características comunes, hacen estudios de lo que es la parte psicológica de estos grupos nacidos dentro de estas clasificaciones. Y es sorprendente. Ojalá que un día podamos nosotros hablar acerca de esta taxonomía de las generaciones, que pudiéramos hablar. Quizás no es el momento, no tenemos tiempo, pero sí le invito para que estudie y se dará cuenta cómo estas generaciones, con el paso del tiempo, van perdiendo la esencia de la humanidad. Hay muchas cosas hoy en día maravillosas, los cuales nosotros aprovechamos, utilizamos herramientas poderosas. Los que somos nacidos de los años 60 a los años 80, se nos llama la generación X, aquella generación que fuimos nosotros testigos de aquel cambio de tecnología análoga y ahora la tecnología digital y otras nuevas tendencias tecnológicas. Hoy estamos hablando ahora de una revolución de inteligencia artificial. De manera que los que nacimos en ese tiempo tenemos muchas cosas que compartir, cosas que hoy esta generación ni siquiera sabe de lo que nosotros nos tocó vivir. Estamos hablando de la generación X, la que nos nacidos entre el año 60 y los años 80. Así que usted seguramente nació en el año 2000, 2015 por ahí, entonces no sabe lo que le estoy hablando. Pero los que nacimos aquí, hubo momentos que habían algo que se llamaban cassette, hubo algo que se llamaban CD,
Hubo algo que se llamó Viper y en fin, muchas cosas análogas hoy todas son digitales. Así que ojalá que un día podamos estudiar nosotros un poquito acerca de lo que son estas generaciones. Y creo, por acá yo les voy a compartir, las personas les voy a compartir, solamente déjenme mostrarles rápidamente un cuadro que nosotros elaboramos y se lo voy a compartir a todos ustedes sin ningún problema. Y es aquí, obviamente, aquí usted puede observar en pantalla 5 seis generaciones, ¿ok? 6 generaciones. Desde esta generación silenciosa que fueron aquella generación que experimentaron estas después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Luego la generación de los baby boomers, conocida así porque fue la que surgió después de las guerras, de la Primera y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, comprendida entre los años 40 y los 60. Y se le llamó baby boomer porque ya no había guerra, entonces no había televisión y hubo una explosión demográfica de babies. Esa corre hasta los 60, luego de los 80, hasta los 80, corre la generación X, la que yo le estoy mencionando, que dice que experimentaron avances tecnológicos y cambios en la economía. Fueron los primeros en adoptar tecnologías como las computadoras personales e Internet. ¿Sabe que la generación nuestra, bueno, los que comparten los años 60 a los 80, tuvimos una escuela muy distinta? Hoy en día los muchachos salen con la computadora en su mano, por así decirlo, porque los teléfonos son más inteligentes que nunca. Pero nosotros nos tocó entrar, ¿se acuerda? ¿Cuántos de los que están aquí se recuerda cómo era conectarse a Internet al principio? Había un sonidillo hasta que se conectaba al Internet la señal. Y usted le daba Enter y había que esperar para que se conectaran. Y la foto la hacía así, hasta que aparecía la fotografía. Y una fotografía en una resolución, nada. Si hoy en día la alta definición se quedó atrás. Hoy en día se habla de 4K, de 8K, de 30, de 60, 120 Hz. Óigame, la tecnología avanza. Luego de la generación de los 80 al 90, se conoce como los millennials. Luego la generación Z hasta los 2010. Y luego del 2010 al presente, la generación presente, lo que se le llama la alfa o los centennials. De manera que usted va a tener ese cuadrito. Obviamente, este es un cuadro donde ilustra 6. Hay otros que les voy a compartir donde están desde incluso antes lo que sucedió la generación después de la Primera Guerra y luego la generación después de la Segunda Guerra. Pero hay una realidad. Cuando usted va estudiando, aquí les estoy colocando las transformaciones en cuanto a los avances de tecnología y cosas de ciencia. Pero también podemos usar este cuadro para ver el comportamiento psicológico de ellos. ¿Ok? Pero no es el caso. Simplemente les quiero compartir esto de las generaciones porque sería muy importante que en algún momento nosotros podamos pues compartir acerca de esas generaciones. Y le voy a compartir entonces el otro aquí solo rápidamente. Obviamente también le voy a compartir este documento ahí por el grupo o el enlace para que usted pueda descargarlo. Y este es el otro que yo le voy a compartir, donde están desde la generación perdida hasta la generación alfa. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí aparecen 8 generaciones. Pero las que cambian más que todo son las primeras hacia atrás, ¿no? Usted puede ver aquí desde los 1900 hasta el 1014, ¿no? Son estudios que se hacen para estudiar los comportamientos grupales de la sociedad, de grupos de personas, de masas. Y entonces observan las características, su personalidad, sus fortalezas y sus debilidades. Este cuadro está muy importante y yo sé que nos va a ayudar a entender que tú y yo, que nosotros estamos caminando, moviéndonos, desarrollándonos
viviendo, pudiera ser de esa forma, en medio de distintas generaciones que interactúan entre ellas, ya que tenemos hoy en día personas que pertenecen a diferentes grupos, a diferentes generaciones. Y es por eso que a veces encontramos choques, conflictos, roces entre una generación y otra. Ahora, esto es importante que conozcamos como líderes, educadores, porque así se nos abre a nosotros el entendimiento que necesitamos equiparnos de una forma correcta para poder llegar a cada una de estas generaciones, ya que cada una de ellas tiene necesidades distintas. Así que ojalá que pudiéramos el día de mañana compartir un poquito acerca de este tema tan hermoso de las generaciones, pero desde esta perspectiva de la clasificación que hay hoy en día. Pero creo que como líderes existe esa responsabilidad de conocer a fondo la generación actual, la alfa, la centennial, para poder ser efectivos en nuestras labores educativas, ministeriales, incluso empresariales. Hay una sociedad multigeneracional. No podemos tapar el sol con un ojo o taparnos los dos ojos y hacernos de la vista ciega. El papel del líder hoy adquiere una relevancia trascendental. Ya hemos visto la historia bíblica, las Sagradas Escrituras nos enseña que la transmisión de la fe y los valores espirituales a las generaciones es vital para mantener viva la llama de la fe y de la comunión con Dios. Pero también tenemos que entender que hay hoy en día no solo una sociedad multicultural, sino también multigeneracional, que cada una de ellas tiene rasgos distintos. De manera que hasta aquí mi objetivo ha sido transmitirles a ustedes que hay otra generación que se está formando hoy. Y se está formando en un entorno donde la iglesia, donde los líderes espirituales tienen un papel trascendental en sus vidas. Aquí radica la importancia de que conozcamos acerca del fracaso que tuvo esta otra generación después de la muerte de Josué por no existir un liderazgo transicional, por no haber transmitido. Algo falló, no transmitieron la palabra o no la transmitieron lo suficiente, pero algo pasó que después de la muerte de Josué el guerrero, el conquistador, esa generación no conocía a Dios ni sus obras. Y es ahí donde Dios levanta jueces para que pueda liderar y juzgar y ayudar al pueblo de Israel. Por supuesto, pudiéramos hablar acerca del plan divino, pero creo que hay una responsabilidad que no la podemos nosotros dejar a un lado. Hay una responsabilidad que no podemos ignorar de parte de Dios para con los líderes y aquellos que han sido llamados al ministerio. Y si usted es padre, madre, si usted tiene familia, también hay una responsabilidad que hay que hacer. Se recuerda que en un tema anterior hablamos acerca de la importancia de repetir la palabra del Señor a los hijos en la mañana, en la tarde, al mediodía, en todo momento, en todo lugar. Así que hay una responsabilidad también. No permitamos que esta generación que está caminando con nosotros, que a veces nosotros ignoramos porque están pequeños, eso pensamos nosotros, pero recuerde, es la próxima generación. Así que no permitamos que ellos cometan esos errores que en algún momento nos muestra la historia bíblica, la historia de ese pueblo de Israel, incurrió en esos ciclos viciosos donde fueron grandes las consecuencias para ellos.
este tema, pero bien superficial, porque la responsabilidad es grande, pero el tiempo no me colabora mucho. Pero creo que el punto he tratado de dejarlo bien sembrado y es la responsabilidad que tenemos nosotros de parte de Dios para con esta generación que está siendo formada hoy, para que el día de mañana no digamos otra generación como la de Josué después de su muerte.